Nací en Moguer, la noche de Navidad de 1881. Mi padre era castellano y tenía los ojos azules, y mi madre andaluza con los ojos negros. La blanca maravilla de mi pueblo guardó mi infancia en una casa vieja de grandes salones y verdes patios. De estos dulces años recuerdo que jugaba muy poco y que era gran amigo de la soledad. Estas palabras del propio Juan Ramón Jiménez nos dan las claves de una infancia difícil, en una sociedad andaluza tremendamente clasista, visto por un niño consentido y solitario. Sus padres, Víctor Jiménez y Purificación Mantecón, se dedicaban al comercio de vinos, por lo que Juan Ramón pasó su niñez por las viñas, las bodegas y corrales de Moguer. Juan Ramón fue internado para hacer el bachillerato en el Colegio de los Jesuitas en Cádiz, donde se educaban la mayoría de los hijos de la burguesía. La experiencia le marcó, debido a la falta de libertad y haberse alejado de su familia. Será aquí donde se den las primeras muestras artísticas. Más tarde se traslada a Sevilla para empezar a estudiar en la Universidad de Derecho y Pintura. Decidirá dejarlo para dedicarse a la literatura, y es en el Ateneo donde escribe sus primeros trabajos en prosa y verso. También aquí se encontrará y leerá a escritores famosos de la época. Además, empieza a colaborar en periódicos y revistas de Sevilla y Huelva. Con 19 años, Juan Ramón llega a Madrid, donde Villaspesa se convierte en su mentor. Un libro de amores, de flores fragantes y bellas, de historias de lirios que amasen estrellas. Un libro de rosas tempranas y espumas de mágicos lagos en tristes jardines, y enfermos jardines y brumas lejanas de montes azules. Así empieza una de sus obras tituladas Ninfeas, que junto a Almas de Violeta darán comienzo a su etapa sensitiva. Juan Ramón está en contacto y siente admiración por los grandes poetas modernistas, en especial Rubén Darío y Valle Inclán. Más tarde regresa a Moguer, donde al poco tiempo don Víctor Jiménez, padre de Juan Ramón, fallece. Todo esto provoca a este autor una neurosis depresiva, que ocasiona el ingreso en un sanatorio en el sur de Francia. Más tarde es internado de nuevo en el Sanatorio del Rosario, ya en España, por las mismas causas. En la habitación del sanatorio organiza reuniones a las que asisten Machado, Valle Inclán, Benavente. Allí pasa 2 años de grato recuerdo. En 1905, una nueva crisis depresiva le lleva a Moguer. Son los años en que Juan Ramón brinda su amistad a Platero, un burrillo pequeño y peludo que acaba convirtiéndose en compañero indispensable para ir de Moguer a Fuentepiña, o simplemente para ir al campo. Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual 2 escarabajos de cristal negro. Así da comienzo una de las elegías más conocidas de Juan Ramón Jiménez. De sus salidas a la campiña moguereña y de aquel contacto empezarán a fluir las páginas sentimentales de Platero y yo, el libro que le inmortalizó. Fue publicada en el año 1917 y se caracteriza por tratarse de un texto para adultos, por su sencillez y accesible lectura y por hacer una crítica social. En ella va a plasmar sus impresiones y sentimientos a través de la vida de Platero. Tras la muerte del animal, destaca que no deja atrás una vida inútil, sino que ha dejado en el mundo bondad y amor. Juan Ramón retrata con mirada tierna a los más humildes, por los que siente preferencia debido a sus continuas trabas acaecidas en su vida. Esto se ve reflejado en el episodio La carretilla, en el fragmento siguiente. Una niña rota y sucia lloraba sobre una rueda queriendo ayudar con el empuje de su carro. Acarició a Platero y como pudo le enganchó en la carretilla y Platero tiró de ella. Qué sonreír el de la chiquilla. Con su llorosa alegría le ofreció 2 naranjas. Los años siguientes serán duros para el poeta. Se agudiza su crisis depresiva, a lo que se une el descalabro económico de la familia. Sigue escribiendo poesía amorosa bajo el signo del simbolismo. Así es el poema El viaje definitivo. En 1913, animado por Ramón Gómez de la Serna, decide vivir definitivamente en Madrid. Sin embargo, se irá alejando del vanguardismo de este, atraído por el ambiente intelectual de la residencia de estudiantes. Allí conoce a Zenobia Camprubí Aymar, de quien se enamora profundamente. Tras sus primeras negativas y gracias a la existencia del poeta, como refleja uno de sus mejores libros de poemas de amor, Estío, que conseguirá su propósito siendo finalmente aceptado por la cultísima Zenobia. Juan Ramón viaja a Estados Unidos para casarse con Zenobia. Este acontecimiento será decisivo para la vida y obra del poeta. Había prometido a su amada el libro de poemas más hermoso jamás escrito.
Lo cumplirá en parte con Diario de un poeta recién casado, que marcará el paso de la época sensitiva a la intelectual, de 1916 a 1936. Es una poesía pura, con una lírica muy intelectual, a menudo de difícil comprensión para muchos lectores, como se puede ver en el siguiente fragmento. Qué débil el latido de tu corazón leve, y qué hondo, qué fuerte su secreto. Qué breve el cuerpo delicado que lo envuelve de rosas, y qué lejos desde cualquier parte tuya, y qué no hecho el control de tu alma. Años después volvió a Madrid y encabeza movimientos de renovación poética, logrando una gran influencia en los inicios de la más prolífica generación del siglo XX, la generación del 27. Su libro Eternidades, 1918, es uno de los más influyentes en la poesía española del siglo pasado. Juan Ramón Jiménez fue para los poetas de la generación del 27 el creador por excelencia, el maestro soñado hecho realidad. Les enseñó el sentido de la poesía pura, sencilla y profunda, perfecta y simple. Sin embargo, las nuevas corrientes literarias que llegan a España a finales de los años 20, especialmente el surrealismo, harán que los de esta generación vayan dando la espalda al ideal de poesía pura de Juan Ramón. Así, fue rompiendo los lazos de amistad con casi todos los poetas de la generación del 27, llegando a ser incluso enemigo de bastantes. Durante 10 años publica sus cuadernos, en los que aparece casi todo lo que escribe en este periodo: poemas, cartas, retratos líricos de escritores y recuerdos literarios. Hasta que en 1936 estalló la Guerra Civil Española, y se mantiene fiel del lado republicano, llevando una importante labor de acogida de niños huérfanos. Juan Ramón y Zenobia marchan a Washington, habiendo dejado sus ahorros para atender a los huérfanos. Él será el agregado cultural de la Embajada de España. Con la victoria de Franco en la guerra, el matrimonio decide mantenerse en América en el exiliado. La tendencia depresiva del poeta hará que el exilio le aleje de la realidad e intensifique su aislamiento social. Durante estos años recibe el reconocimiento literario en toda América. Será en esta época cuando deja atrás su etapa intelectual y empieza la suficiente verdadera, que comprende lo escrito durante el exilio. No eres mi redentor, ni eres mi ejemplo, ni mi padre, ni mi hijo, ni mi hermano. Eres igual y uno, eres distinto y todo. Eres Dios de lo hermoso conseguido, conciencia mía de lo hermoso. En 1950 se instalan en Puerto Rico, que se convertirá en su segunda patria, y enseguida Zenobia será operada de cáncer. Le otorgan el Premio Nobel de Literatura en 1956, alegría que se vio empañada por la muerte de Zenobia. Este hecho le supuso al autor tal angustia que decidió encerrarse durante algunos meses en un cuarto, solamente en compañía de sus recuerdos. Es entonces cuando su salud empieza a decaer, lo que le provoca la muerte 2 años más tarde, en el 1958. El 6 de junio, su sobrino, Francisco Hernández Pinzón, traslada los cuerpos de Zenobia y Juan Ramón a España, cumpliendo el deseo de sus tíos. Tras varios días de celebraciones y homenajes, reciben sepultura definitiva en el cementerio de Jesús, Moguer. Y yo me iré, y se quedarán los pájaros cantando, y se quedará mi huerto con su verde árbol y con su pozo blanco. Todas las tardes el cielo será azul y plácido, y tocarán, como esta tarde están tocando, las esquilas del campanario. Se morirán los que mamaron, y el pueblo será nuevo cada año.